Puestos de pie, mi hermano, vamos a meditar vamos al libro del profeta Isaías. Hace 8 días estuvimos viendo una nación pecadora. Realmente fue un mensaje pues sí, fue fuerte, hermano. Y este no es la excepción, porque en el otro el Señor señalaba el pecado, señalaba lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, señalaba la desobediencia, y aquí nos va a llamar el Señor al arrepentimiento. Yo te pido, mi hermano, que pongas un corazón dispuesto, pon tu espíritu para que sea limpiado por el Señor, para que el Señor sea obrando de una manera poderosa. Vamos a leer solamente el versículo 10 y tomas asiento, mi hermano. En el nombre de Jesús, puesto de pie. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Dice como subtítulo: llamamiento al arrepentimiento, pero no un arrepentimiento nada más así. Dice, al arrepentimiento verdadero. Dice así en el nombre de Jesús, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Toma tu asiento, mi hermano. Vamos a parafrasear de una manera rápida y breve, mi hermano, lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Realmente, mi hermano, estos son temas de gran importancia. Realmente esto es importantísimo. Esto puede cambiar tu vida, mi hermano. Esto puede limpiar tu mente, tu corazón. Esto puede limpiarte de tantas cosas. Porque ¿sabes por qué, mi hermano? Muchas veces nos hacemos las víctimas. Muchas veces nosotros escondemos pecados al Señor. Escondemos muchas veces tantas cosas al Señor, pensando que los tenemos bien escondidos. A veces nos dan vergüenza. A veces por alguna circunstancia no queremos confesar lo que hemos hecho delante del Señor. En qué le hemos faltado, en qué no le hemos cumplido. Tantas cosas. Pero cuando el Señor... Por eso yo decía al principio que una cosa es cuando el predicador dice: voy a predicar este tema para la iglesia, para que esto, pero cuando el Señor pone en el corazón del pastor, del líder, del predicador, predicar cierto tema, es el mismo Dios el que está hablando, mi hermano. Yo creo que la semana pasada el silencio hablaba mucho. Yo creo que Dios nos está hablando a todos. Y yo creo que el Señor nos quiere hacer una invitación hoy. El domingo, mis hermanos, vamos a tener Santa Cena, y con este mensaje vamos a preparar el corazón. Vamos a preparar nuestras vidas para recibir, para comer Santa Cena el domingo, mi hermano. Entonces, voy a hacer un parafraseo, un pequeño resumen de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. En el versículo 2, mi hermano, Isaías 2, dice: oíd los cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y esto es algo realmente lamentable, mi hermano. Muchos nos podemos y nos damos aires de altivez de llamarnos hijos de Dios, sin asumir las responsabilidades, las tremendas responsabilidades de ser hijos de Dios. Dice Deuteronomio 32:5, apúntalo, me voy rápido para alcanzar a abarcarlo todo, mi hermano. Reina Valera dice: la corrupción no es suya, porque muchas veces nosotros tendemos a acusar a Dios, a echarle la culpa a Dios, como de que Dios no nos cuidó, o inclusive muchas veces le echamos la culpa al diablo. Pecamos, nos equivocamos y le echamos lo más fácil para no asumir mi responsabilidad, para no asumir el que yo lo hice. Le echo la culpa al diablo. ¿Qué digo? El diablo me tentó. Algunas veces, peor aún, mi hermano, decimos: es que el Señor me puso esta prueba, el Señor me tentó. Dice su palabra que el Señor no tienta a nadie. El que tienta es el diablo, pero Dios no nos tienta a nadie, mi hermano. Al contrario. Entonces dice Deuteronomio 32:5, dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Santo Dios. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Pero como decía por ahí una imagen, hermano, que ahora en estos tiempos el barro se le revela al alfarero. Ahora el barro
se le revela al que lo va moldeando, al que le va a dar la forma, al que tiene habilidad para darle la forma. ¿Por qué? Porque pensamos que porque Dios permite eso, porque pensamos que porque Dios hizo todo y tantas cosas, Él es el de la culpa. Pero voy a hablar de una manera más cruda, mi hermano. Pensamos nosotros que porque nuestra vida es miserable, Dios es el culpable. Y eso retumba en el silencio que hay hoy en casa de adoración. A veces pensamos que por nuestra vida miserable, Dios es el culpable, cuando no, es totalmente lo contrario, mi hermano. Es totalmente lo contrario a lo que Él quisiera. Pero si nosotros realmente tuviéramos un corazón, como lo vamos a leer en un momento, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón realmente dispuesto, veríamos que los de la culpa somos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos que no hemos obedecido al Señor, comenzando por ahí, viéramos que los culpables somos nosotros. La mancha no es del Señor, la mancha es de nosotros, es por nosotros, es por nuestra desobediencia. Muchos allá afuera pueden estarse quejando, mi hermano, y diciendo: ay, no, es que Dios no me responde, es que Dios esto, es que Dios lo otro, y renegando de Dios. Muchos de ellos ignorando. Aquí ya hemos predicado que la queja es pecado delante de Dios, hermano. Quejarte es pecado. No recuerdo si te leí aquí, hermano, algo que decía así, pero era un salmo, pero en unas palabras es: Señor, yo quiero esa fe. ¿Y esa fe qué? Yo quiero llegar a la fe de donde tú estás quieto sin quejarte. Porque a veces Dios nos da tiempo de refrigerio cuando le pedimos que nos dé descanso. Nos sentimos cansados, agobiados. Y la pregunta es: ¿por qué viene ese cansancio, ese agobio, esa tristeza, esa depresión, esa angustia? ¿Por qué viene todo eso? Deberíamos de preguntarnos, pero más que preguntarnos a nosotros mismos, deberíamos de preguntarle al Señor: ¿por qué me vino todo esto, Señor? Pero a veces preguntamos, tenemos que ser sabios al preguntar, porque tal vez la respuesta no sea muy agradable, tal vez la respuesta no me guste, tal vez la respuesta no es la que yo quiera escuchar, mi hermano. Entonces, fíjate la represalia, las tremendas palabras que el Señor, primero por boca de Isaías y después por boca de Moisés, dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Poderoso es el Señor. Isaías 1:3: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su Señor. El pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto está traducido en estos tiempos como que el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor, pero mi iglesia no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso muchas veces es verdad, hermano. El pueblo no lee. El pueblo muchas veces se conforma con oír un que otro mensaje que se encuentra ahí en YouTube, que ni le entiende, pero si el predicador dice algo que le conviene, lo agarra, lo hace de él y se agarra de ahí. Para él no hay más escritura. Solamente esa parte. El pueblo de Dios no estudia, mi hermano. El pueblo de Dios perece, está en la situación que está, como dijo el otro profeta, por falta de conocimiento. Aquí reitera el profeta Isaías que dice que no tiene conocimiento. Como decíamos, ¿cómo has de alabar a Dios si no lo conoces? ¿Cómo has de amar a Dios si no lo conoces? En una analogía comparativa, de una manera muy sencilla, es como si a mí me gusta una muchacha, me gusta una mujer, o más bien, ¿cómo voy a amar a una mujer si no la conozco? Amor a primera vista, es de dudar. ¿Cómo vamos si no es por medio del trato, de cómo es, de que te vas enamorando, de cómo es esa persona, sus atributos, pero también sus errores? Afortunadamente nuestro Dios no tiene errores, no tiene defectos.
Por el contrario, Él es perfecto. Entonces, si tú no te enamoras de Dios, que es perfecto, hermano, yo creo que hay un problema en ti. Yo creo que el problema está en ti. Porque si luego te enamoras de una mujer, de un hombre, te enamoras de un hombre borracho, te enamoras de una mujer chismosa, te enamoras de un hombre golpeador, macho, machista, pero te enamoras también de una mujer argüendera, con espíritu jezabélico, posesivo, celoso, envidiosa más no poder. Pero de eso sí te enamoras. O sea, fíjate cómo somos como humanos. Te enamoras de eso, pero no te enamoras del perfecto, del bello. ¿Te acuerdas del primer canto? Cuán bello es el Señor. Un atributo del Señor. El Señor es bello. Pero de Él no te puedes enamorar. Qué curiosa, ¿verdad? Qué ironía. Sin embargo, ¿cómo son los perritos con nosotros? Aunque los pateemos, no les demos de comer, los maltratemos, ellos siempre están al ladito. Ojalá y fuéramos como los perros. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la naturaleza adora a Dios. ¿Por qué? El buey conoce a su dueño. Yo no soy un buey, soy más que un buey y conozco ahora a mi dueño, pero en un tiempo pasado, mi vida pasada, antes de nacer de nuevo, yo no conocía a mi dueño y no llegaba ni siquiera a ser como un buey. El asno, o sea, el burro, sabe dónde está el pesebre de su Señor, sabe dónde está la casa del Señor. Pregunto yo, si el burro, que hablando ya el lenguaje mexicano, el burro es tonto, es torpe, es necio. Si el burro sabe dónde está la casa de su Señor, pregúntame yo, ¿dónde están todos aquellos que profesan al Señor? Ni a burros llegan, ni a burros llegamos. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero vamos a aumentarle. Jeremías 8:7, Nueva Traducción Viviente, dice: hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. Y esto me quedé pensando, hermano, porque fíjate cómo dice que hasta la cigüeña que anda en el cielo lo ve todo, dice que sabe cuál es el momento de su migración. ¿Cuándo es el momento? ¿Qué es la migración? De irse de donde está a el lugar donde debe de estar. ¿Te has dado cuenta que hay hermanos que Dios ya les dijo que ya se terminó su tiempo en la iglesia donde están? ¿Por qué? Porque los quiere llevar a más. Quiere darles bendiciones más grandes. ¿Pero ellos qué? Por miedo, por necedad, por indecisión, se quedan ahí. No son ni como el buey, ni como el burro, mucho menos como la cigüeña, porque la cigüeña sabe cuándo es el tiempo de ir a donde Dios le tiene. ¿Te acuerdas del canto que dice a poseer? ¿A poseer qué? La tierra que Dios nos dio, la Nueva Jerusalén. Tenemos que poseer esa tierra que Dios ya nos dio. Pero ¿cómo la vas a poseer si tú quieres estar aquí? ¿Por qué? Porque el pastor es mi tío y porque me regaña, se va a enojar. O sea, aunque haya sido puesto por él mismo, pero tú le tienes más miedo, más temor a tu tío pastor, a tu primo pastor, a tu pariente líder, que al mismo Dios de los ejércitos, que si quisiera, en un tronar de dedos, hace que nos desvanezcamos. Al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todos regresan en el tiempo señalado cada año. Y yo voy a levantar mis manos. Señor, todas esas cigüeñas, todas esas tórtolas, todas esas golondrinas, todas esas grullas que salieron de aquí, Señor, y que son de aquí, Padre, tráelas de regreso a tu casa. Enséñales dónde deben de estar. Enséñales, Padre, que no es el verdugo, no es el pastor, no, Señor, que eres tú, que te reconozcan como Señor. Y si no vienen aquí, entonces, Señor, como decía, Señor, el versículo pasado, Israel no entiende. Mi pueblo, la iglesia, no tiene conocimiento. Muchos de ellos no quieren migrar, mi hermano, porque ahí están cómodos, porque ahí les toleran sus pecados. Es como de que los pecados están escondidos en el corazón y ante la palabra como esta, palabra del Señor, pareciera que llega y los empieza a mover y sale todo lo que tenemos ahí.
Hermano, si tú estás escondiendo algo, si tú tienes un pecado oculto, tienes un pecado, confiésalo delante del Señor. No te lo quedes, porque después de este mensaje vas a ver lo que va a pasar a aquellos que no obedecen al Señor. Estamos hablando palabra del Señor. Poderoso es el Señor. Todos regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Los animales que no tienen el intelecto de nosotros saben cuál es su proceso, saben cuál es su tiempo, pero el hombre al que Dios le dio intelecto, más al hombre al que tiene, el que entre comillas tiene poquito conocimiento y le ha dado sabiduría de su palabra, no puede entender dónde está su lugar. Por eso cuando yo me preguntaba, ¿por qué están las bancas vacías, Señor? ¿Por qué de repente está lleno y de repente está vacío? Aquí está la respuesta. No todo el que me dice Señor, Señor, realmente es seguidor de Cristo. Isaías 4, mi hermano. Ellos no conocen las leyes del Señor, dice. Pero en el caso de mi pueblo, ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no leen la Biblia, no leen su palabra, no le ponen atención. Isaías 4, Reina Valera, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Provocaron al Santo. ¿Te acuerdas de la definición de santidad? Te tengo otra definición muy interesante. Santidad: distancia radical, o sea, muy bien pintada, una distancia muy marcada del ámbito de la impureza y las imperfecciones del ser humano. Imposibilidad de conjugar culto al Dios Santo y a los ídolos. ¿Tú sabes cómo es la conjugación? Se juntan, que los mezclas. La santidad es de que tú tienes bien marcado quién es tu Dios y todas las cosas que están allá. No puedes mezclarlas, no te mueve, no tienes al Dios mamón, el Dios dinero, el Dios de las riquezas, por un lado, pero también alabando al Dios de los ejércitos. No, lo tienes bien marcado. No tienes al Dios X, lo tienes de un lado, lo tienes desechado, lejos de tu vida, porque el único que habita en tu corazón es el Dios Altísimo. Tienes bien marcado eso. Eso también es santidad, mi hermano. Acabamos de ver santidad y vaya que la vimos en una manera, pues algo detallada, que nos tomó 5 predicaciones, 5 enseñanzas para hablar solamente de santidad. Y creo que todavía me falta una. Poderoso es el Señor, dice: depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, la santidad, la imposibilidad de conjugar culto al Dios Santo y a los ídolos. La santidad incluye también la misericordia, un atributo de nuestro Dios. Isaías 1:9, mi hermano, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado. Esto quiero que hagas, que lo escuches y te lo grabes, mi hermano. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿un resto qué? Pequeño. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esa palabra, esa frase me llamó la atención, hermano. Un resto pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Si se queda un resto, no está todo perdido, mi hermano. El futuro está asegurado. ¿Te acuerdas que decíamos hace 8 días, hablando del resto pequeño, mi hermano, que eran pocos? Que gracia, que si Dios no ha mandado fuego del cielo para achicharrar a México, para achicharrar a la Ciudad de México, es por un resto pequeño que le está orando, es por un resto pequeño que está pidiéndole misericordia al Señor. ¿Por qué? Cuando Él lanzó fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿te das cuenta que Moisés le decía 50 y fue bajando el número hasta que llegó solamente a 1? ¿Y qué prefirió el Señor?
saco a este y los quemo a todos. Y fue lo que hizo. Una vez huyendo Lot con su familia, ¿qué? Cayó el fuego del cielo. Si hubieran sido un poco más, estoy seguro que Dios hubiera mantenido a Sodoma y a Gomorra. Afortunadamente, gracias al poder de la palabra, al poder del evangelio, a que hermanos fieles han cumplido con la gran comisión, aquí estamos tú y yo, mi hermano, gracias a las palabras de alguien que cumplió. Punto y aparte si esa persona siguió el camino o si se regresó o se perdió en el mundo. Pero aquí estamos tú y yo. Las oraciones que levantamos nosotros son de grande importancia, porque como te decía en la prédica pasada, si allá en el cerro se levantan los brujos a hacer todo tipo de brujerías, a lanzar todo tipo de maldiciones, poderoso nuestro Señor, más poderoso nuestro Señor, que tiene el poder para hacer que caiga fuego del cielo y que consuma todo aquello que nosotros no podemos ni siquiera ver, pero que puede influir para mal a nuestras vidas. Un resto pequeño, mi hermano. Mientras haya un resto, no todo está perdido. El futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque por ese resto es que el Señor no ha mandado fuego del cielo. Ahora no me voy a ir solamente a la Ciudad de México para acabar con este mundo. Como está profetizado que en un futuro dice que van a pasar ciertas cosas, como hemos estado estudiando, rumores de guerras, enfermedades, pestes, falsos cristos, traiciones, tantas cosas, pero no es el fin, es el principio del fin. Pero Dios y su palabra, la palabra profética más segura, dice que va a caer fuego del cielo. ¿Pero qué? Después de que su pequeño remanente sea arrebatado. ¿Por qué? Una vez ya no estando. Por eso es de que Él va a arrebatar a todos los que le creen, a todos los que realmente procedimos al llamamiento verdadero, al verdadero arrepentimiento. Una vez que ya no está su pueblo aquí, ¿qué le impide que termine con este mundo? Ya lo hizo una vez por medio de un diluvio. ¿Y qué? Salvó a un pequeño remanente. ¿Qué hizo con Noé y su familia? Lo salvó en el arca. ¿Y qué hizo? Acabó con toda la humanidad. Una vez que nosotros todos, aunque si nos tocara verlo con nuestros propios ojos, pero si estuviéramos en el sepulcro, Él nos prometió que no nos dejaría en el sepulcro y que en el día del Señor nos levantaría. ¿Para qué? Para ir a la tierra que Él nos prometió, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Y una vez que ya no esté aquí su pueblo, hermano, ¿qué le va a impedir ahora sí terminarlo con fuego, como dice la Escritura? Pero por lo mientras, por este pequeño remanente, es que Dios está todavía teniendo misericordia de este mundo, de este México. ¿Por qué? Por pocos. Porque muchos son los llamados, a muchos se les va a predicar, a muchos yo en lo personal les he predicado el arrepentimiento, y de esos pocos son los que se han arrepentido. Pero por esos pocos que dicen muchos son los llamados al servicio al Señor, llamados al arrepentimiento. Pero pocos son los escogidos. Y ya lo hemos mencionado, no es que Él diga tú sí, tú no. No, los escogidos son aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo, pero seguirlo a su manera, según sus estatutos, no a tu manera. Ay, es que yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera. No, es que yo sigo a Dios, pero lo sigo a mi manera. Estás ciego, estás sordo, no entiendes el evangelio, no te vas a salvar. Aunque ellos se sientan tan seguros que yo sigo a Dios a mi manera. Es que mi Dios, estás hablando entonces de otro Dios. No es el Dios de la Biblia. Poderoso es el Señor. Llamamiento al arrepentimiento verdadero, mi hermano, dice. La Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional, dice esto como subtítulo: nueva acusación. Este pasaje, mi hermano, que vamos a leer a partir del versículo 10, este pasaje contiene una de las críticas más duras del culto. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una de las críticas más duras, más severas del culto del Antiguo Testamento. Y déjame te digo, hermano, que no tiene mucha diferencia, y yo la voy a aplicar como una de las críticas
más duras y severas al culto a Dios en estos días, de la llamada iglesia cristiana de estos días del Nuevo Testamento. En un tono muy al estilo de Amós, el profeta Isaías condena. Esa palabra a mí me pone a temblar, hermano. Viniendo de Dios, me pone a temblar. Condena por repugnante y odioso un culto practicado al margen, fíjate esto, al margen de las mínimas exigencias de justicia y de espíritu religioso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que sea que le des al Señor, Él lo acepta. No importa cómo lo alabes, el Señor lo acepta porque Él conoce tu corazón. ¿Sabe cómo es tu corazón de perverso que no quiere esforzarse? Es una verdad, hermano. Fíjate qué dura está haciendo la palabra, pero Él escogió a su pequeño remanente para escucharlo. ¿Qué? Diciendo que no le gusta cómo lo estamos alabando, cómo lo estamos adorando. No le gusta que nos movemos para acá, que estamos en el teléfono, que bajamos 1000 veces al baño, que estamos distraídos en todo. Pero el pueblo piensa que está todo bien, hermano. Están todo menos en el culto al Señor, pero el pueblo de Dios no tiene conocimiento, como dice. Piensa que todo está bien, que el Señor nos acepta lo que sea. Fíjate lo que va a decir el Señor acerca, casa de oración, lo voy a dirigir a ti, acerca de cómo le alabamos. Isaías 10, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Para este versículo, mi hermano, te quiero mencionar esto. Salmo 50, versículo 8 al 15. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Apúntalo y en tu casita lo lees, mi hermano. Dice, fíjate lo que va a decir el Señor, mi hermano. ¿Qué dice? ¿Qué te acabo de decir? El profeta Isaías condena por repugnante y odioso el culto practicado al margen de las mínimas exigencias de justicia y de espíritu religioso. Sé sincero, mi hermano. ¿Tú crees que a Dios le agrade cómo lo alabas? ¿Tú crees que a Dios le agrade cómo lo adoras? ¿Crees que Dios está contento con la alabanza y la adoración que le das? Fíjate lo que dice el Señor. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar. Pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo, ni los cabritos de tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. 11. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta los animales más pequeños. 12. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. Versículo 13. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carnero? Yo soy el Dios Altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. 15. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Sabes quién es el que le alaba al Señor? Aquel que ha recibido ayuda del Señor. Aquel que tiene gratitud porque el Señor lo ha ayudado. Aquel que tiene gratitud porque el Señor lo ha sanado. Aquel que tiene gratitud por la vida de su familia. Aquel que tiene gratitud por tantísimas cosas. Ese es el que lo alaba. El que no lo alaba es porque no tiene nada que agradecerle. ¿De qué le va a agradecer si no ha hecho nada a Dios en su vida? La pregunta es, si tú lo alabas, gloria a Dios, ¿le estás alabando bajo las exigencias, sus estándares, o le estás alabando, como dice aquí, bajo las mínimas exigencias? ¿Cómo es que le alabas tú, hermano? Poderoso es el Señor. Versículo 23, igual del Salmo 50. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Lo vuelve a repetir.
Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Otra vez. Desde el 14 y 15 y 23. 14. Yo soy el Dios Altísimo, mejor trae. O sea, no me andes ofreciendo a mí, ni me andes ahí con tu palabrería. Vas a ver las palabras que trae después. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. 23. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Solamente Él tiene poder para salvar. ¿A quién más recurriremos si nadie más nos puede salvar, hermano? Pero sin embargo, estos días ni queremos, cuidadito, cuando alguien se entera que ahí predican sana doctrina, muchos pareciera que les digan, usha, no vengan aquí, huyen. Pero si les dan una doctrina, un evangelio contaminado, les van y se meten ahí. Dios les dice, no, ese no es lugar para ti, hijo mío, ese no es lugar para ti, hija mía. Pero como ellos toleran sus pecados, como Él les acarician sus pecados. ¿Por qué? Porque el pastor está más interesado que no, porque se van a ir a la iglesia. No, hermano, y esto y lo otro, no, déjalo. ¿Por qué? Porque son capaces de poner a ministrar aquí, van el altar, en el sagrado altar del Señor, personas que no están santificadas con tal de que no se vayan. Y eso está pasando en muchas iglesias. Con tal de que no se vayan, los dejan ministrar, los ponen a ministrar. Aunque no tengan ni idea y aunque Dios le esté diciendo y le pedirá cuentas y le dirá un día al pastor, ¿por qué me ofreces ese tipo de alabanza, ese tipo de honra? No me gusta, no la quiero. Fíjate lo que va a decir el Señor. Isaías 10:11, vamos al versículo 11. Reina Valera. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sacrificios? Ofrenda, diezmo, cantos, danza y tantísimas cosas más. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve todos tus sacrificios, tus ayunos, tus oraciones? Fíjate lo que dice el Señor. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Salmo 51, 17 al 19, traducción lenguaje actual, dice mi hermano. Para ti, ¿para quién? Para Dios. Dice el salmista, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Quién es el que se humilla? El que sabe de su pecado, el que acepta su pecado. Señor, ¿te acuerdas volvamos a lo mismo, la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo llegó el fariseo? Oh, Señor, gracias, porque me permites no ser como este publicano recaudador de impuestos. Yo ayuno, oro, diezmo, ayudo, contribuyo. Tantas cosas, se paró el cuello, llegó de una manera altiva. Pero viene el publicano y le dice, Señor, ni siquiera lo miraba, le decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Esa es la manera en la que deberíamos de llegar todos los días a la casa de Dios, mi hermano. Por más bien que tú te sientas, humíllate delante de Dios. Antes de decirle a las nuevas almas que les hablamos el evangelio, vengan a casa de oración, necesitas encontrarte con el Maestro, necesitas escuchar el evangelio, necesitas llenar tu vida de palabra de Dios, necesitas que te alumbre la luz de Cristo para que sepas por dónde caminar. Antes de decirle todo eso y presentarlo delante del Señor, cuando estén aquí, humíllate delante de Dios. Sé humilde, porque los humildes, los que se humillan, le agradan a mi Dios. Pero ¿cuántas veces podemos invitar ahora? A los que no saben todavía se la podemos pasar, hermano. Hasta decirles, humíllate delante de Dios, dale gracias a Dios, híncate, póstrate. Pero ¿cuántas veces invitamos a un predicador, a un pastor? ¿Cuántas veces? Te digo porque lo he visto, mi hermano.
El predicador no se humilla. Una vez, mi hermano, yo, sin pelos en la lengua, si estamos hablando de exhortación, una vez fue un varón, es un muchacho, líder de los jóvenes a nivel, creo que es a nivel distrito, en cierta iglesia donde yo estaba. Lo invitaron y todos emocionados, ¡ay, va a venir el líder! Y eso, gloria a Dios, mi hermano. Pero por ahí yo tengo el video donde a mí me tocó ese día la alabanza, de que yo estoy a todo lo que da la alabanza, las panderistas están a todo lo que ella les correspondía, pero este varón, mi hermano, en vez de que esté concentrado en la alabanza, alabando y adorando a su Dios, porque el que sea un líder sectorial, zonal, inclusive nacional o distrital, mi hermano, no le quita al que necesita lo mismo que necesita el más pecador de todos. Tiene la misma necesidad. Al contrario, los que, entre comillas, y la gloria es de Dios, entre comillas, los que sabemos más de la palabra de Dios, somos los que más, porque sabemos más, deberíamos humillarnos más delante de Dios. Y este varón, lo único que yo veo en el video y siento feo, porque es la juventud. Mientras todos los morros están, ¡ay, gloria a Dios!, bien emocionados, el muchacho está con un celular, la alabanza y la adoración a todo lo que da, y el muchacho con un celular, y no se quitó del celular. Yo lo veía y hiervo, hermano, porque tengo celo por la alabanza de mi Señor, porque conozco la Escritura, sé qué es lo que hay que darle al Señor y que hay que darle lo mejor. Y cuando yo veo a alguien que está con su teléfono borreando por otro lado, y eso, siento feo y el celo me consume. Y en ningún momento dijo, hasta que le pasaron el micrófono, dejó su bendito celular en el altar, hermano. Ahí están las pruebas en los videos donde yo subo los cantos. Ahí está. Pero al final, fotos con él, esto y lo otro, porque es el discípulo. Y yo digo, y eso que no somos idólatras, ¿eh? No tenemos, hermano, que tener una imagen de San Juditas, de San Martín Caballero, San Martín de Porres, que lo voltees de cabeza. No tenemos que tener nada de eso para ser idólatras. Tenemos idolatría dentro de la iglesia. Yo entiendo el estima y eso, pero fue algo que a mí me dejó decepcionado. Peor cuando invitan a un pastor. El pastor no llega y se humilla. Yo invité pastores a predicar cuando yo tenía el liderazgo de hombres. Como pastor muchas veces me tocaba a mí hacer eventos, y yo cuando hacía eventos pensaba muy bien a quién iba a invitar, hermano, porque quería alguien que trajera palabra, alguien que cumpliera, no con lo mínimo, con lo mejor que pudiera dar. Y algunas veces yo veía a los pastores, llegaban a la mera hora, llegaban tarde, no los veía yo que oraran, porque yo cuando voy a otra iglesia, hermano, intento llegar media hora, una hora antes, porque necesito conectarme con mi Dios. Porque si no me conecto con mi Dios, yo no puedo fluir, no puedo predicar. Yo estoy por Él. Si Él no está conmigo, lo único que voy a hacer es que te voy a dar una plática o una conferencia. Y no, eso no es lo que se debe dar aquí detrás del púlpito. No son pláticas motivacionales, no es superación personal, no es psicología, no es metafísica, no es nada de eso, es la palabra de Dios. ¿Pero qué crees? El pastor, ojalá y que haya orado allá en su casa, allá donde está antes de, ojalá, yo no lo sé. Cuando invitas al pastor, ¿qué dice la palabra? Cuando tú vayas a la fiesta, no busques los primeros lugares, para que no ya está el hermano Pedrito ahí, como, ay, me dieron 1 kilo de carnitas para mí, hermano, espérate, eso no es para ti, eso es para el hermano fulano, allá está el tuyo, y un puñito así. Pero los pastores de estos tiempos así son, llegan y se sientan en las mejores mesas, y alguna vez, hermano, al menos aquí en Casa de Oración, tal vez tengamos que vernos en la pena de decirle a alguien, hermanito, discúlpame, pero es que esta mesa ya estaba reservada. Pero hemos hecho, y yo quiero que hagas el compromiso conmigo de que cuando nosotros tengamos un evento aquí, que invitemos a otra iglesia que nos acompañe a alabar al Señor, todas las mesas sean iguales. Para ti la mejor ofrenda es la humildad, pero a veces el siervo va a otra iglesia y no se humilla.
Entonces, en mi experiencia, lo que yo busco es hacerlo, porque en mi iglesia ya conozco, ya lo sé, ya sé que, pero yo no sé qué me pueda esperar en otra iglesia si no me conecto con mi Dios, si no le pido gracia, si no le pido que me proteja de lo que sea que me tenga que proteger. ¿Cómo? Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. 18. Trata con bondad a Jerusalén. Ya sabemos de la historia de cierto presidente que maldijo a Israel desde sus entrañas y le cayó cáncer en sus entrañas por maldecir al pueblo de Dios. Vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán toros en tu honor. ¿Por qué dice vuelve a levantar sus murallas? Vuélvete a encerrar en que solamente tu Dios, solamente las cosas de tu Dios, solamente todo lo que tenga que ser para Dios, y de esa manera entonces recibirá con gusto las ofrendas que le traigas. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 14 y 15, traducción lenguaje actual. Ustedes dicen estar seguros de que yo vivo entre ustedes. Es que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. O nos vamos a versículos torcidos y mal interpretados, sacados de contexto. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Primero, vamos a hablar del que está aplicado correctamente. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjate cómo dice el Señor. Ustedes dicen estar seguros de que yo vivo entre ustedes. Si en verdad quieren que así sea, dejen de hacer lo malo. Empiecen a hacer lo bueno y traten a todos con justicia. Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, viva entre ustedes y les dé vida. Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, bendiga a los pocos de ustedes que hayan quedado con vida. A los pocos de ustedes, ¿qué dice? Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, bendiga a los pocos de ustedes que aún se toman la molestia de venir a mi casa, a los cultos en los horarios establecidos. Porque cada uno tendrá sus pretextos. Ya hablamos. No es que haya justificaciones. Hay quienes tienen horarios, jornada de trabajo, que ahora sí que son largas, gloria a Dios. Pero yo me estoy refiriendo, la palabra se está refiriendo a aquellos que tienen la oportunidad, pero que no lo hacen. Te voy a contar algo bien rapidito. Casita de oración, mi hermano. Llegamos allá por un amigo que yo tengo o creo tener. Llegamos en la pandemia. Dios sanó al papá de este varón del COVID y lo sanó al instante. Dios ha hecho tantas cosas en esa casita de oración. Y hermanos, si somos 5 cada sábado, somos muchos. ¿Dónde quedó lo demás? ¿Dónde quedó el agradecimiento? ¿Dónde quedó lo que va? Pero todos conocen a Dios. Pero todos, es que mi jefecita es cristiana. No, yo no voy a esa iglesia porque el pastor esto. Se llenan la boca de hablar tantas cosas, decir tantas cosas. Pero ¿qué dice? Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, bendiga a los pocos de ustedes que han quedado con vida. A los pocos que se toman la molestia de acordarse que hay culto en la casa de Dios. Porque muchos de ellos sí tienen la oportunidad, pero no lo hacen. Pero piensan que se van a salvar, hermano. Hasta que no llega alguien, un predicador de fuego, y les dice: estás condenado al infierno, aunque tu mamá sea cristiana. Aunque te hayas bautizado, no te bautizaste como debió de haber sido. Porque si te hubieras bautizado como debió haber sido,
no faltarías a la casa de Dios. No sé por qué ese rato estaba meditando en ese tema. Yo creo que el Señor lo trajo a mi mente. Yo creo que en su tiempo el hermanito Brandon va a tener que bautizarse de veras, así como muchos. Porque yo estoy seguro que si le pregunto cosas del Evangelio, sí, muy, pero muy básicas, estoy seguro que no me las va a responder. Eso quiere decir que solamente te remojaron, hijo. Solamente te remojaste. En tu momento tendrás que bautizarte cuando tú digas, pero tendrás que saber con la Escritura. Hay muchos que sí se bautizaron y ya están caminando en ese, pero faltan que le cumplan más promesas al Señor. La Santa Cena es algo bien delicado, mi hermano, pero también es una grandísima bendición. Poderoso nuestro Señor. Ahí mismo Amós 5, pero del 21 al 24, traducción lenguaje actual, dice, fíjate lo que dice aquí. Está tremendo, mi hermano. Y Dios nos libre de que le ofrezcamos esto. Dice la traducción lenguaje actual: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. 22. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. 23. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. 24. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Santo Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando está la marcha de gloria? La gloria, quién sabe para quién, hermano. ¿Qué pasa cuando de repente están allá en las convenciones? Una vez al año hay que ir todos y hacemos todo, pero menos concentrarnos en alabar a Dios. En una convención, hermano, hay gente, te lo digo porque yo lo vi, yo lo viví, y ahí vengo, hermano. Para que yo pueda alabar a Dios como lo hago o intento hacerlo ahorita, es porque yo también estuve dentro de esto. Cuando vamos a las convenciones, hermanos, ¿cómo fue cuando fuimos a Casa de Oración? A celebrar el 20 aniversario de Casa de Oración Ciudad de México. ¿A poco no fuimos? Alabamos al Señor. ¿A poco no lloramos con la alabanza? ¿A poco no nos gozamos con la alabanza? Y aparte de eso, ¿a poco no nuestro líder, el pastor Chuy Olivares, a poco no él nos predicó el Evangelio? Amén. ¿Nos emocionó? ¿Nos dio por nuestro lado para que estuviéramos contentos? ¿No hubo exhortación en la palabra? Yo quisiera ver eso en ciertas denominaciones pentecostales y muchas otras, donde se les predica puro para que estén contentos. Y yo te voy a hablar de lo que pasa en el pueblo. A mí no me gustaba, mi hermano, que me exigieran que me subiera a la tarima donde están todos los pastores, porque ya se ponen el escenario. De este lado están los presbíteros, los supervisores, y de este lado estábamos todos los pastores, obreros, generales y locales. Ya era un privilegio estar ahí sentado, mi hermano, pero te hacían que te sentaras ahí afuera. Y yo decía, no me gusta, porque sentía que me estaban dando gloria. Y no, la gloria es de mi Dios. A mí me encantaba estar en el pueblo, saltando ahí, alabando a mi Dios, gozándome, pero yo tenía otra mentalidad diferente a la de mis hermanos. Hay hermanos quienes van a esas fiestas, hermano, y te hablan de los tacos de carnitas, te hablan de qué se vendió allá, te hablan de que hay un Oxxo a la otra esquina, te hablan de todo menos del culto al Señor. ¿Tú crees que eso va a ser agradable al Señor? Hay otros que, ¿qué es lo que pasa cuando llega el momento de la ofrenda? Yo voy a dar 1,000 pesos. A ver quién da. Les voy a poner el ejemplo, porque dice la Biblia que prediquemos con el ejemplo. Manipulación. Ponen la tina, mi hermano, para bautizar a las almas. Bautizan un bautizadero y los cuentan todavía. ¿Y les predicaron el Evangelio? No, hermano, no tienen idea de lo que es el Evangelio. Pero están bautizados. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con ellos? Van a irse confiados de que son salvos, y no sea que la muerte en ese momento los encuentre y se van a encontrar delante de Dios diciéndole, yo me bauticé en la convención, yo me bauticé en ese momento, Señor, en la campaña. Pero ¿qué crees que les va a decir el Señor Jesús?
de acuerdo, no a mi pensamiento, de acuerdo a su palabra, le va a decir: no te conozco, no naciste de nuevo. ¿Qué dice el Señor? Te lo voy a volver a repetir: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. ¿Qué quiere decir? Que mientras están aquí en el culto están tirando sus lagrimitas, levantando sus manos, pero cuando se acaba el culto y vuelven otra vez a la vida cotidiana, siguen siendo las mismas personas, igual de malditos que el diablo. Eso es el Evangelio, hermano. A eso nos llama al arrepentimiento. Eso solamente lo provoca el Evangelio. Quisiera yo que se predicara un mensaje de estos, como el que se predicó en casa de oración para el aniversario, que nos anima, pero al mismo momento nos exhorta. Quisiera yo que se predicara un poquito de esto cuando estaba en aquellas convenciones, y se lo pedí tantas veces a Dios. Quisiera, Señor, escuchar un mensaje de exhortación. ¿Sabes por qué? Porque siento el fuego, siento el dedo de Dios que me está señalando, pero eso me hace ¿qué? Cambiar mi conducta, cumplir lo que le he prometido, confesarle lo malo que he hecho para no volver a hacerlo. Isaías 1:15, mi hermano. Vamos en el 12, perdón, mi hermano. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando no venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. ¿Te imaginas, mi hermano, lo que está diciendo el Señor? Como ahorita que estaba yo diciéndoles: levanten sus manos. Que cuando hagamos esto, dice que Él va a quitar su mirada, como ignorándolo, diciendo: no lo soporto, no lo tolero. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no acepta toda la alabanza, solamente acepta la alabanza del justo. Ciertas iglesias, hermanos, ciertos grupos de iglesias, cada mes tienen ayuno, pero los mismos siguen siendo los mismos, no hay almas nuevas, y las vidas de esas personas siguen siendo exactamente las mismas. Confraternidades, cultos unidos, pero lo único que hacen, hermano, es alabar su carne. Le dan rienda suelta a su carne con el pretexto de que están alabando a Dios. Y yo sé que, cuando mis hermanos oigan este mensaje, me van a decir tantas cosas. Me van a excomulgar. Pero yo tengo que hablar lo que mi Dios dice. Y esta es palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, o sea que cuanto más le ores, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Santo Dios. Jeremías 14:12, Reina Valera, dice: cuando ayunen, no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Lo que estaba anunciando el profeta Isaías al pueblo de Israel, vaya que era algo rígido. Miqueas 3:4, Reina Valera: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo
como cuando hicisteis malvadas obras. Isaías, Jeremías y Miqueas están profetizando en tiempos diferentes. No creas que es un año porque se lo haya aprendido, no, hablamos de muchos años, inclusive siglos. Están hablando lo mismo. Yo no soy profeta, hermano, pero yo soy un predicador de Dios. Me agrego a que hoy estoy trayendo estas palabras por boca de ¿quién? Por boca de Dios a esta iglesia. Yo sé que algo tú le has de hablar a otra persona que se diga a conocer la palabra de Dios. Cuando tú lo veas vas a decir, no creas que porque saltas, no creas que porque danzas, no creas que porque eso, Dios acepta tu alabanza, Dios acepta tus lágrimas. Yo he visto y yo he tenido experiencia con personas cercanas a mí, hermano, yo las he visto que oran más que yo. Se levantan con una disciplina a las 4 o 5 de la mañana, oran, las he escuchado, los he escuchado llorar. Oran media hora, 1 hora, 3, 4 veces al día, van a la iglesia, derraman su ser aquí en el altar, hermano. Pero sus vidas, cuando se levantan, siguen siendo exactamente las mismas. Siguen siendo exactamente las mismas personas malvadas y perversas e injustas. ¿Qué pasa ahí, hermano? Dios está diciendo que está cansado de eso. Él espera y nos está llamando al arrepentimiento para que no seamos así. Versículo 16 de Isaías 1. Dice entonces, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Poderoso es el Señor. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando veas un hermano que es pecador y que es como los que te he estado describiendo, cuando los veas en otras iglesias, hermano, no te asombres. Piensa en lo que el Señor, la grande obra que haría el Señor, si ese varón, si esa persona, si ese grupo, si esa iglesia adoraran y alabaran como Dios quiere que lo alaben y que lo adoren. Y no estamos hablando de música. Cuando hablamos de música y adoración, de alabanza y adoración, pues luego lo atribuimos a música. No, aquí nos está diciendo que alabar y adorar a Dios es como que dice el canto, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como el Dios de toda gloria. Salmo 51:9, Reina Valera dice, esconde tu rostro de mis pecados. Eso es humildad, hermano. Llegar aquí antes de hacerle la pedidera que me traiga un Nintendo, que me traiga un carro, que me dé dinero, que me dé esto, que sane a mi pariente. Antes de todo eso, mi hermano, llegar y decirle, Señor, esconde tu bello rostro, tu divino rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Perdóname por ser lo que soy, Señor. Hoy quiero, Señor, iniciar y ser diferente. Quiero, Señor, ser agradable delante de ti. Pero cuando le damos el micrófono a alguien y que empieza a orar, la pedidera por todos, hermano. Y no, delante, líderes, cuando pasen a orar, no en adelante, olvídate de decirle buenas gracias y luego ni hay nadie. No, hermanos. Lo primero que hagan cuando pasen al frente a orar es, Señor, te damos gracias. Nos reconocemos y nos ponemos en tus manos. Nos reconocemos delante de ti. ¿Qué dice esto? Bellísimo. Esconde tu bello, divino rostro de nuestros pecados, Señor. ¿Y qué? Borra todas nuestras maldades. Ayúdanos, Señor. Eso es lo más importante de todo, hermano. Después, la pedidera que le quieras hacer. Dame dinero, dame un carro, dame una bicicleta, una moto, una bicicleta motorizada, lo que tú quieras. Pero primero, humildes delante de Dios. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Y aquí esto está, pero sí fuerte, mi hermano. Eso sí está, pero fuerte. Esta parte, 19, ya para llegar al 20. Te voy a leer lo que dice Levítico 26. Levítico 26, 3, mi hermano. Avísame cuando ya lo tengan, mi hermano. Levítico 26. ¿Ya lo tienes? Amén. Ok, vamos a leerlo. Sígueme con la vista, mi hermano. Vamos a leer del 3 al 12. Si quisieres y oyeres, dice Isaías, si quisieres y oyeres, comeréis bien el bien de la tierra. Fíjate lo que dice el Señor. Ahora, quiero que me leas el subtítulo de este pasaje bíblico, mi hermano. De Levítico 26, 3. Léeme el subtítulo. Bendiciones de la obediencia. ¿Y luego qué dice? El otro subtítulo, léelo. ¿Cuál es el otro subtítulo? Bendiciones de la obediencia. ¿Y 26 qué dice? Primicias y diezmos. Y el 28 dice, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Por qué no llueve a tu vida, mi hermano? Y la tierra rendirá sus productos. ¿Por qué no das frutos, mi hermano? Y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis, ¿qué dice? Mi pueblo. Terminamos con el versículo 20, mi hermano. ¿Cómo dice el versículo 20 de Isaías? Ya lo tienes ahí, me ganaste, mi hermano. ¿Cómo dice? Versículo 20. Capítulo 1, en su versículo 20. Dice así: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y Dios lo que dice, lo cumple. Poderoso nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Amén, amén. Ese es un mensaje fuerte, mi hermano. Fuertísimo. Más de quien viene. Pero ¿sabes qué es lo que está el Señor haciendo por medio de todo esto? Hablándonos de los errores de otros para que
su pequeño resto no lo cometa. Y si lo estamos cometiendo, salgamos de ahí. Para que no se nos hagan, tomemos a la ligera las cosas de Dios. Ay, Dios es bueno, ay, Dios esto. Como si Dios nos debiera, como si Dios tuviera que no. Al contrario, mi hermano, démosle la responsabilidad, démosle realmente la seriedad a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando al arrepentimiento, mi hermano. Dios nos está llamando a que si estamos haciendo algo mal o estamos cometiendo algo como lo que estábamos ahorita mencionando, entonces dejemos de hacerlo, que nos volvamos al camino nuevo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la otra vez, bueno, ahorita te digo, mi hermano. Terminamos con eso, mis hermanos. Dios está llamando al verdadero arrepentimiento. Dios nos está llamando, mis hermanos,